Ofelia Fernández acaba de publicar, acaba de poner a disponibilidad gratis en YouTube un documental indispensable. ¿Cómo ser feliz? Se pregunta en el título, pero no da la respuesta. No. Bienvenida, Ofelia. Una trampa. Es un bait, ¿no? Sí, así le dicen los jóvenes. Bueno, bien usado porque a mí me hizo verlo de inmediato y me parece que aborda una cuestión urgente. El vicio de la época. Sí. Recién mientras estaba terminando el editorial, vi que estabas mirando el celular. Sí. ¿Cuánto habías pasado? Me daba risa decir, bueno, ya ahora estoy muy expuesta en mi uso. ¿Cuánto había pasado desde la vez anterior La última vez en que haberlo habías visto, mirado el celular? Sí. 3 minutitos. Bien. Una cosa así. No, Esa es parte importante de lo que armamos. No es que soy... no es un diálogo condescendiente con el problema. No es que estoy dando lecciones que yo pueda cumplir. ¿Alguien puede darlas? No, creo que nadie, no. Pero existe, digamos, esa palabra, ¿no? Como más especialista, por decirlo de alguna manera. Y yo soy como un testimonio de todas las peores cosas que están en circulación por esta dinámica. Claro, vos decís, en un momento cuando tenía 8 años, cliqué que tenía 20 Sí. y accedí a un montón de cosas que no debía haber accedido. Para siempre accedí. Pero en ese momento, sobre todo, digo, en lo que es formar un niño, en cómo socializar, en qué es válido y qué no es válido, en qué es bueno, en qué es malo, en qué se puede ver. Una selva, justamente. Sí. O sea, una entrada a la selva y en un contexto que, a diferencia de para ser clara, porque creo que las familias tienen esto en discusión, digamos. Incluso uno mismo por momentos lo tiene en discusión. Creo que quienes aún no lo querían discutir, donde todavía no se discutía era en la política, Claro. como asunto social. Increíblemente, ¿no? Era como un asunto privado. Sí. Que cada uno gestionaba como podía. Para cuando yo era niña, directamente era un asunto incierto. Es decir, los padres de esa generación, de la mía, tenían 0 herramientas para preguntarse si estaba bueno lo que iba a salir de ahí, ¿no? Quizás porque ellos todavía no habían agarrado el vicio, ¿no? No, claro. Ahora los que somos padres ya somos adictos. Sí, Entonces nos enfrentamos al pibito con la tablet sí, y decimos, che, no uses tanto la tablet, pero pará, y te mira y vos estás con el celular. sí. Que esa es una encuesta que citamos en el documental, que finalmente también muchas veces se discute desde las infancias como si no estuviesen en interacción con sus familias, digamos. Y si no fuese con sus familias, que por ejemplo estuviesen más desconectados, con un estado general de la sociedad, del consumo de información y demás. La pantalla es una cosa que da vueltas por todas partes. Es una pregunta obligatoria para un niño que hay ahí, Claro. digamos, desde que son muy pequeños. Si van a un restaurante, si van a alguna parte. ¿Y cuánto influyó en tu generación ese ingreso a la ley de la selva en términos políticos? Yo creo que muchísimo. Creo que en cómo organizan nuestros ánimos, en cómo procesamos la información, en cuánto creemos en la política o en la acción colectiva. Digo, creo que hay muchas de las cosas que hoy a veces se discuten que se escinden, digamos, de los comportamientos que se nos produjeron por esa dinámica silenciosamente, de alguna manera. Y si no fuese inconsciente, también hay muchos problemas que cuando los observás son hijos de una nueva dinámica producto de esta disrupción tecnológica, como el trabajo, sin ir más lejos, ¿no? De hecho, es interesante que este documental, que reitero, está en YouTube, se busca Ofelia Fernández, Cómo ser feliz, en el canal de Corta, es el segundo de una serie, Sí, claro. que se tomó su tiempo. No, vos ya habías hablado del trabajo en el primero. Sí. Pero en este me parece que llegás como en el momento perfecto. ¿No? Sí. O sea, en términos de oportunidad, viste que muchas veces es eso, una discusión, un aporte a una discusión no vale igual si Sí. aparece. Bueno, ahora que quedó tan claro que la política habla en otro idioma, intervenir sobre Sí. un problema colectivo abordado desde lo individual. Mira, pasa parecido con la deuda. La semana pasada yo conocí a unos sindicalistas fueguinos, Sí. de maestros fueguinos, están endeudados hasta las tetas, 80% deben guita. Sí. Y se plantearon como un reclamo que les hagan un plan de desendeudamiento de sus empleadores, que es la provincia, dado que tiene un problema general. Bueno, vos lo acabas de decir en el principio, este es un problema de todos. Sí. Y sin embargo, ¿por qué la política no lo abordó? ¿Por miedo? ¿Porque es antipático? ¿Porque ahí gana el más piola, el que dice, usalo todo lo que quieras? Sí, es interesante porque aparte yo en
bueno, la investigación de este asunto al 2010 lo puse como punto de quiebre de manera permanente. Y si uno asume al 2010 como punto de quiebre, tiene un drama peor para preguntarse esa omisión política. Porque la podrían haber Porque hecho desde el pasaron 15 gobierno. años. Claro. Porque pasó mucho, mucho tiempo. Y es raro pensar que por 15 años, pues tal vez en el propio 2010 uno no lo imaginaba, pero iba llegando el 11, y el 12, y el 13, y el 14, y acá estamos, ¿no? Y hasta incluso algunas de las cosas que se piensan parecen inabarcables, porque tienen ya una escala que, bueno, no es culpa nuestra que no haya aparecido antes, pero a fines prácticos tenés un drama en materia de salud mental a nivel generacional. Yo te diría que general, digo que hay una complicidad entre esta forma entre esta vida en la propia vida, que significa la vida digital, el entorno digital, y el nivel de estrés y locura colectiva, que no es solo generacional, se exacerba generacionalmente, se exacerba en ciertas edades, pero está dando vueltas. O sea, se siente en la calle, se siente en todas partes, que estamos volviéndonos totalmente locos y que eso no puede evitarse como asunto político finalmente, porque además hace a incluso el desarrollo que tendrá la propia política en el tiempo, que está encerrada incluso en una dinámica de polarizaciones, digamos, simplificaciones y estridencias, que está, bueno, incluso más allá de la Argentina, demostrando que no se puede ni siquiera imaginar a largo plazo, imaginar a mediano plazo, en términos de transformaciones políticas, producto de una relación con la sociedad que está desactualizada de alguna manera, que no se hace esas preguntas. Bueno, es que da la sensación, después de ver el documental, de que esto, más que la causa, es el síntoma. Sí. De que lo que está roto es la sociedad, ¿no? Eso me parece clave que lo retomes, porque también yo no quiero... Y ayer estuve en Mar del Plata presentándolo en una sala gigante, en el Museo Mar, aparte muy, muy bonito, y aparece muy rápido como la pulsión por ser la víctima de una cosa terrible, que obviamente en algunos elementos hay de eso, sobre todo porque hay dueños, finalmente, claro. Gente que gana. Y hay mucha plata, entonces no es que eso es... eso no está en la mesa, pero sí a mí me interesa más la otra parte, que es decir... me importan las dos, pero cuando aparece esta victimización digo, bueno, estamos hechos, o sea, digo, este problema está hecho de las técnicas, pero también de las prácticas sociales, ¿viste? Es una interacción. Hay un dato que a mí me parece copado para ver eso, que es que cuando se inventa la cámara frontal, que es un veneno particular dentro de estos venenos, se inventa, y yo les creo, para que en una videollamada, mientras vos ves a la otra persona te pueda ver a vos, digamos, para que se produzca lo más parecido a una conversación cara a cara, ¿no? No fue para la selfie. Claro, esa es una locurita nuestra, ¿viste? Esa parte se la agregamos nosotros a la técnica, digo, al instrumento. Por decir un ejemplo, de entre tanto que sí vale la pena preguntarnos sobre cómo llegamos a considerar, cómo llegamos a este tipo de relación con esta herramienta, que finalmente se parece poco a una herramienta por nuestras manías en algún punto y por los abusos más corporativos en materia de uso de información y demás, y circulación de productos. Bueno, ese quiebre, el año que se inventó el like, el año que se inventó la cámara frontal y demás, trajo otros. Y en un momento otra de las cosas que decís es que ya no hay una verdad, que ya lo que googleamos es distinto según quién lo googlea. Sí. Salvo Wikipedia, decís, nada que abras te consta que le aparece lo mismo a otra persona. Claro, eso es como un marketing teledirigido que hace ganar, pero sumas incalculables a los dueños. Sí, tal cual, pero a los fines de producir una información conjunta o una mirada conjunta sobre algunos temas se vuelve muy complicado. No, destruye la verdad colectiva. Sí, la verdad se descompuso en cuantas personas existen. Claro. Entonces nombrarlo es parte del comienzo, de empezar a ver qué ámbitos pueden tener más salud en ese sentido, ¿viste? Yo también uso una metáfora que no está dentro del documental, pero que ahora la estoy circulando mucho. Incluso en el documental yo hago más bien un paralelismo entre el teléfono y el tabaco, más como una invitación a decir, hay algunas manías sociales que se han regulado, digamos. Hay mercados que se han podido regular. Es alucinante esa escena y es como la luz de esperanza, ¿no? Si estuvimos así y mostrás un bar de toda gente fumando puchos uno al lado de la otra y eso dejó de ocurrir, bueno, no necesariamente siempre vamos a estar así. Claro. Pero sí pienso que después fui encontrando una imagen que me parece más atinada, pero que habla de un problema más grave, que es esta idea de los humanos como peces, a ver si lo logro explicar bien,
los peces y el agua, la relación de un pez con, con el agua es obvia, no es una pregunta, no es un tema, es tipo el agua, es transparente, no es un asunto. Así como para nosotros, en el último tiempo, el celular se volvió una especie de agua, digamos. Un hábitat. Un hábitat, un clima, una cosa que no se pregunta, una cosa tan obvia como nuestra existencia. Pero finalmente, como humanos, que sospecho que nuestra agua en realidad era el oxígeno. Y que entonces tenemos la digo, lo que yo creo es que ya es una oportunidad de empezar a nombrarlo, ¿viste? Y nombrarlo como asunto político y nombrarlo como asunto de todos. Lo que estoy intentando descifrar es cuáles son los ámbitos en donde mejor se puede discutir esto para recomponer una verdad, de alguna manera, ¿viste? Bueno, ahora lo estás discutiendo en simultáneo en televisión y en unos recortes que van a salir después en redes sociales que la gente scrolleará y en los cuales se detendrá en algún momento. Sí, claro, pero también me quiero encontrar con gente, me quiero encontrar con mucha gente y sobre todo quiero ir a escuelas, sinceramente. O sea, quiero que esto también me haga de puente con una generación que es la mía, pero es distinta también. O sea, vos decís hay que salvar a la que viene. Sí. Vos tenés que tener. La voy a ir a buscar. Sí. Vos tenés 20 y pico. 25. Bueno, claro, hay una que viene nativa ya en esto, en ese agua. ¿Y cómo se la salva? ¿Vos sos partidaria de empezar a prohibir, a restringir? Sí, es buena pregunta. Yo, incluso con la idea de salvar, después me hice preguntas sobre si esta cosa heroica era la mejor manera, la mejor lírica. Bueno, puede ser una gesta colectiva. Sí, pero sí me parece que es una discusión posible que yo... No sé si está hecho de una sola propuesta finalmente. Creo que obviamente hay un pedazo grande que está hecho de regulaciones en un sentido que tal vez la palabra regulaciones remite de manera directa a el vínculo con las empresas, digamos, a los límites de las empresas, a cómo, digo, a la mecánica de las redes sociales, por decirlo de una manera. Pero pienso también en algo que incluso excede el documental y me lleva a otras de las discusiones contemporáneas, que es pensar misiones estatales y maneras de funcionar del Estado pensadas para esta época y situadas en esta época. Porque también tengo una preocupación política. Yo, claro, no me he volcado al cine. No soy repentinamente cineasta. Es una excusa para hacer política, claro. En el sentido de para poder reorganizar el mapa de transformaciones que nos interesan o la manera de charlar nuestras preocupaciones. Y en eso creo que ya tan solo en este tema se me ocurren mejores razones para defender la existencia de un Estado que 2 días antes de hacerlo. Y me parece que eso también es un trabajo interesante y que no se va a terminar solo en el tema de la digitalidad. Por decir algunas cosas, sí, obviamente la escuela será un ámbito muy importante para pensar este tema. Yo personalmente creo que el jueves voy a ir a una escuela en Escobar que ya para 3 años del secundario lo tiene prohibido. Y quiero preguntarles qué onda, cómo funciona, porque yo tiendo a pensar que seguramente sí, que tenemos que... La escuela como lugar que forma futuros ciudadanos, creo que es una oportunidad para formarte en que por un rato largo está bueno no usarlo. O sea, y que es normal y que está bueno. Otras cosas más vinculadas, perdón lo largo de esta respuesta, pero para no ser escueta en la integralidad de las propuestas o de las respuestas posibles que se pueden empezar a intentar. Otra será más en el plano de la cultura, o yo le llamo de la salud finalmente, del deporte, de el Estado como garante de espacios de encuentro y de desconexión. Que pasen cosas copadas afuera del celular, sí, decís vos, básicamente. Que no sea la única alternativa para escapar al aburrimiento, que es el mal de esta época. Y más en una época para la Argentina en la que las discusiones sobre la cultura y demás se van a una lógica como muy agresiva en la que es... no, en un país con semejante crisis y no sé qué, esto no puede ser prioritario. Bueno, tal vez justamente. Recontra. Tal vez justamente. Claro. En un país que es víctima de la crisis de ánimo general y global, pero además con tantas dificultades materiales, capaz es importante que el Estado le dé un poco de bola a desarrollar espacios de encuentro, espacios comunes, festivales, música juntos, familias juntas, deportes, olimpiadas, digo, que todo eso pasa a tener un rol importante y empezar a cambiar de lenguaje, porque a mí no me gusta sentir que la única manera en la que nosotros damos las discusiones con el gobierno de Milei, por ejemplo, en lo que no nos gusta, sea desde una dinámica totalmente defensiva y asumiendo como propias muchas de sus retóricas, por decirlo de alguna manera, porque la discusión sobre la cultura se da desde la racionalidad económica, ¿viste? Es como, che, pero moviliza la actividad comercial en tal pueblo, el hecho de que va mucha gente junta a un festival. Está bien, eso es verdad, pero tengo ganas de que empecemos a probar defender la nuestra de la nuestra, ¿viste? Exacto. Y decir, para mí existe una cosa parecida al derecho a la felicidad, de alguna manera, y no será un ministerio de la felicidad, no será una ley de la felicidad, serán las pruebas y exploraciones que junten y reúnan socialmente a una Argentina rota, fragmentada y triste, porque eso probablemente sea cierto. Y digo una cosa más, por ahora es una intuición, porque no hay data, no hay datos.
Yo, por ejemplo, algo que quiero decir muy claramente es que no haya buena data, buena estadística en Argentina en materia de salud mental es un problema solo de vagancia, porque no es algo difícil de hacer. Un estudio epidemiológico. De balance o de ajuste y abandono también, ¿no? Sí, claro. De ciertas partidas presupuestarias que han sido ajustadas brutalmente. Por supuesto, todo tiene que ver con todo, pero creo que es una buena cosa impulsar y empezar a decir, también va a ser difícil revertir algo de esto, si nos preocupa ese malestar, si no vamos a preguntar, che, ¿dónde pasa? Entonces, si no sabes dónde pasa, a quiénes le pasa, es difícil saber si se resuelve en la escuela, si se resuelve afuera de la escuela. Ya dijiste propuestas más concretas que la mayoría de los candidatos que pasaron por acá durante todo el año, Jofe. ¿Por qué no fuiste candidata? Porque tengo propuestas, ¿no? No, porque es una época muy rara. Creo que que estamos teniendo un problema para terminar de comprenderla de alguna manera, o en mi fuerza política o cosmovisión. Cuando terminé mi mandato, yo tenía la sensación de que tenía que ir a explorarla un poco más, porque me vi venir lo que estaba por venir. Pues veía llegar como la experiencia de Milei, ni siquiera como por decir, vi venir que ganaba las elecciones, como en un sentido más general, incluso en el que podían perder las elecciones, como sentido que circulaba, como una cosa envolvente, como una electricidad social en algunas ideas, en algunos sentidos, en algunas violencias. Dije, che, esto creo que lo tengo que entender un poco más, y a veces es más fácil entenderlo afuera que adentro. Pero eso fue hace 2 años. Sí, toma un rato. Y sobre todo que, además de que toma un rato, por ahora ninguna de las discusiones con las que yo me voy obsesionando hacen en general, habrá excepciones, pero en general, a la conversación política del presente. Por algo pasa lo que pasa, por algo tanta gente no vota y por algo la que vota sigue desarrollando su catarsis, tolerando la situación actual y el gobierno de Milei. A Milei finalmente lo van a sacar los que lo pusieron, y si la oposición no hace ningún esfuerzo por imaginar otra cosa posible, posiblemente no lo saquen nunca. O tal vez se termine, pero no pase nada bueno. Y a mí me interesa, siento que terminar se va a terminar. Yo estoy casi segura de que es una experiencia que se va a terminar. Lo que me preocupa es cuando viene una linda, una interesante, y mientras la política institucional de alguna manera no demuestre que le da protagonismo a encontrarle la vuelta a algún tema, yo no sé si comparto conversación con ellos. ¿Se entiende lo que voy? Y prefiero hacerlo así. Y prefiero pasear por las escuelas, estar pensando, leerme un libro y ver si encuentro algo. Y cuando lo encuentre y tenga fuerza, lo intentaré de vuelta. Se entiende, pero si te quedás 5 minutos de tanda, me lo seguís explicando. Dale, ok. La semana pasada ganó Zoran Mamdani en Nueva York, haciendo propuestas que tenían mucho que ver con la vida de los jóvenes. Por ejemplo, la reivindicación de encontrarse en el espacio público, de poder pagar una vivienda, de poder viajar gratis de un lugar para el otro. ¿Es eso lo que tiene que hacer la política argentina? ¿Empezar a hablar de esa manera? Sí, o sea, no sé, lo que me parece interesante es que creo que él tiene como un carisma, un ángel específico, pero sobre todo como quiebra como una lógica medio de subestimación de la política y su vínculo con las redes sociales incluso, que eso me parece interesante, en la que las redes sociales son sinónimo de vaciar de contenido las discusiones. ¿Se entiende a lo que voy? Sí. Como si hacer un TikTok significase tener que poner a un político a hablar de Taylor Swift, mientras emojis voladores logran refrescarlo. Y yo creo que es interesante como la demostración de como una experiencia de construcción comunicacional dinámica, pero sobre propuestas. O sea, el chabón era tipo romper las pelotas con 3 temas hasta que quede claro que eran los 3 temas más importantes. Y creo que eso es una buena invitación. Creo que en eso es interesante como para pensarlo acá. ¿De eso hablabas cuando hace un ratito me dijiste mi fuerza política no está pudiendo hablar de estos temas? Sí, en general de ninguno sospecho. O está claro de cuál. No sé, o sea, parece como un tonero. Estamos medio haciendo terapia. Soy asmática y llego muy mal a esta hora yo. Bueno, gracias por venir entonces. No, pero digo... No, es como porque no se me ocurre. No, siento que en Milei, en cambio, sí. Y también es interesante el contraste como para mostrar que también tal vez sea importante a hoy, incluso en posiciones y miradas totalmente opuestas, pero igual de radicalizadas casi te diría, en sentido opuesto, una buena manera de pensar. En Milei es simple y accesible la mirada del mundo y el aunque sea falaz, nacional. aunque sea mentira. Sí, tal cual. Incluso, bueno, la campaña para acá hubo muchas cosas que no pasaron, pero como campaña eran súper claros.
Sí, Era Banco Central, chau. Dólar, tuyo. Y no sé, ¿entendés? Como, nosotros ni siquiera creo que terminamos la parte de entender como para luego llegar a la de simplificar, como para luego llegar a la de exagerar, de alguna manera, a pensarle el formato comunicacional. ¿Y ahora se está procesando mejor después de la derrota o peor? Porque yo veo peronistas diciendo, le tenemos que hacer caso a Wall Street para no asustar No sé, gente. yo estoy muy triste. No sé, ni por la derrota, que eso ya lo superé, y que en algunos momentos la había imaginado. No sé si después de algunas de las crisis del gobierno tuve otras ilusiones, pero sí creo que la del 23 ya era un buen cachetazo, ¿no? O sea, yo creo que ahí había en la tormenta una oportunidad, tipo, bueno, la última vez ganamos, o sea, en el último dolor que caracterizamos en la Argentina, que fue, por ejemplo, el gobierno de Macri, demostramos que se podía ganar una elección. Lo que no demostramos es que estábamos listos para hacer un buen gobierno. Entonces, para mí quedaba como medio claro que se venía esa discusión y no pasó. Y ahora está igual de claro. ¿Pasará? O la regla es que sea obvio, pero no pase. Eso es lo que me da miedo. No, vos en campaña dijiste algo muy claro, tenemos que dar la discusión interna. No nos hagamos los boludos. Sí, sí, realmente es como... Sobre todo porque siento que después uno se cree como algunos amagues o lo que sea y ni... O incluso por si fuese como por el debate sobre mi propia candidatura, no tengo tanta autoestima, no creo que yo pueda... Tampoco lo hice porque no creía que era un tema que podía resolver yo o un candidato. No sé si se resuelve o se procesa en candidaturas. No, pero lo que y ahora terminó nuevamente pasando... lo que más discutimos es qué candidato nos imaginamos y no sé qué. Es como, che, hay un tema de fondo que tiene que ver con las ideas, con alrededor de qué queremos convocar a una mayoría social, de qué tres cosas. Claro, lo que pasa es que vos dijiste eso, después finalmente aparecieron candidatos de todo pelaje dentro del peronismo que se presentaron, nadie dio la discusión interna y lo único que pasó fue que vos te quedaste fuera. Sí, y sí, es que igual creo que es como que yo no veía que, como venía insistiendo con una serie de planteos previo a las elecciones, que como nada de eso pasó, yo no es que empecé el año de elección legislativa pensando esto está listo para hacer otra cosa. O sea, entonces no, en ningún momento me cerraba. Es algo que me han ofrecido y todo, pero yo sospecho que no... Que incluso algunas de las discusiones algunos de los cruces y tensiones que hay adentro hay que resolverlos, no taparlos. Y querer inventar unidades políticas que no son... Que no tienen un bagaje programático interesante, ni que son ciertas humanamente, ni que... no sé, tengo esa sensación. Sobre todo porque en las presidenciales se vuelve más urgente algunas cosas, reorganizarlas, digo. Yo no soy de pensar luego que no hay situaciones o tipos de elección o tipos de decisión que no ameritan dejar atrás alguna de esas orfandades o molestias o lo que sea. Pero una legislativa me parece que era un buen momento para decir, che, bueno, activemos esto, discutámoslo, hagamos contrastes. Después yo... mientras tanto, lo estoy intentando, al menos estoy tranquila con eso, ¿viste? No sé si llegué a alguna parte y son recorridos que también uno hace para reconectar con la época, volver a la conversación. Yo creo que sinceramente lo estoy intentando y es también intentarlo es una invitación para decir, dale, tan difícil. O sea, y sobre todo a mí me divierte que los temas... no le calculo coyuntura, ¿entendés? Y que para mí eso también es sano para la discusión y nunca parecemos intentarlo. Y el ánimo que vi en las pocas presentaciones que hice hasta ahora, de gente nuestra, digo, gente que es de este espacio, gente que es peronista o militante o lo que sea, y viene y se le arma un entusiasmo cuando se discute algo de verdad, que digo, bueno, empecemos a intentarlo un poco más. Y de hecho los libertarios fueron primero que nada dueños de la conversación pública. Antes de ser una fuerza política, antes de ser un partido, antes de presentarse a elecciones y antes de ganarla, eran buenos para apropiarse de la conversación pública, tirar una y hacernos discutirla. Probemos empezar a tirar algunas y discutirlas, porque tiene que quedar circulando, digo, además de ganar una elección, hay que dejar circulando un sentido que acompañe, que haga lógica las decisiones que tomes en ese momento. Vos decís que recupere la humanidad su autoestima. Sí. Un buen primer paso, me pareció. Sí. ¿No? Sí. Bueno, ojalá. Ojalá. Gracias, Sofi, por venir. No, un placerazo.